El asunto de la manipulación de Musk en Ucrania. Miren, Elon Musk es dueño y es a veces donde creo que hay cosas que no deberían ser propiedad privada. Los ríos, el aire, el agua potable, la electricidad, las telecomunicaciones, las carreteras, muchas carreteras, al menos parte de las carreteras siempre deberían ser transitables y ser mantenidas por el Estado, aunque cobre peajes y se mantenga, que no requiere el subsidio, pero que sí tenga la calidad de bien de la nación, los parques nacionales, las aguas territoriales, etc. Elon Musk tiene una red de satélites brutal que se llama Starlink para proveer servicio de internet. Le ha hecho la vida enormemente difícil a los astrónomos porque ahora aparecen las rayas de los satélites de Starlink en todas las observaciones astronómicas que se hacen nocturnas, pero eso no viene al caso ahora. El caso es que Starlink es fundamental para el esfuerzo bélico ucraniano. Te da servicio de internet en el campo, en lugares donde evidentemente no hay una antena de 5G, de 4G, de 3G, ni de vengas tú a buscar Gs donde no hay, ni As, ni Bs, ni Cs, ni Ds. Entonces, Ucrania ha dependido de los Starlink, del sistema Starlink, para sus telecomunicaciones y para el control de algunos de sus armas de guerra, como es el caso de los drones, que los drones están en contacto con el operador del dron a través de internet, a través de una wifi, de un sistema conectado a internet. Bien, pues resulta que primero se dijo que, oye, Elon Musk le está ayudando mucho a Ucrania con el sistema Starlink. No, hombre, se los está cobrando. Si el tipo no da lo que en México se llama no dar paso sin guarache, y que en otros lugares se dice de otra manera, pero que significa exactamente lo mismo, no dar puntadas sin hilo, no hacer nada que no le resulte beneficioso, lo suyo es ganar dinero. Pero el servicio de Starlink, digo que ha sido una línea vital, digital, fundamental para Ucrania desde los inicios de la guerra, tanto para los civiles como para los soldados, sobre todo en las zonas donde no hay una infraestructura digital, o si había una infraestructura digital, los misiles de Putin se han encargado de arrasar con ella. El libro, la biografía de Elon Musk que viene y que cuenta más o menos lo que ya sabemos de Elon Musk y que mucho de ello lo pueden ustedes encontrar en la charla que tuvimos aquí sobre Elon Musk con uno de los tipos que mejor me caen de todos lados, que es Brucknerite, y que es un experto en transportes precisamente, además de un gran observador y un sujeto con unos conocimientos delirantes. Busquen lo que hablamos sobre Elon Musk precisamente, sus luces y sombras. La biografía de Walter Isaacson, que según informó la CNN y luego el Washington Post, dijo que el milmillonario había ordenado la desactivación del servicio de satélites Starlink cerca de la costa de Crimea en septiembre para impedir un ataque ucraniano. Un ataque ucraniano como el que se produjo esta semana cuando los drones ucranianos atacaron a los barcos rusos en Sebastopol, en Ucrania, en Crimea, que es una península de Ucrania según los tratados que firmó Rusia en 1991 y ratificó en 1994. En septiembre decidió Elon Musk que no se iba a llevar a cabo el ataque ucraniano y les desactivó el servicio de Starlink. Y sin él no hay movimiento de drones. Al parecer, esto no lo hace porque sea mala persona, sino porque alguien inteligentemente, un oficial ruso que habló con el señor Musk, y el señor Musk no tiene a 40 asesores que conozcan la historia de la propaganda y la diplomacia rusa para valorar y ponderar las palabras del oficial ruso, que es lo que tiene un presidente,
A ti viene un embajador ruso y te cuenta una milonga, y tú tienes asesores que te dicen, no, mire, según la historia de este señor y según la historia de Rusia y según las necesidades estratégicas y políticas de Rusia en este momento, le están ustedes viendo la cara de tonto. ¿Cómo se la vieron a Trump? Por cierto, Sergei Lavrov, el ministro de Interior, el ministro de Exteriores de Rusia y el embajador de Rusia en Estados Unidos, en una famosa reunión que tuvieron en la Casa Blanca. Bueno, Elon Musk va y habla con un oficial ruso, y como Elon Musk cree que él puede controlarlo absolutamente todo, lo convencieron de que el ataque ucraniano contra Crimea provocaría una guerra nuclear. Y entonces, para evitar una guerra nuclear, él solito, porque es un héroe, él solito pues, sí, desactivó el sistema Starlink. Luego explicó Elon Musk que no es que la desactivara, simplemente se negó a cumplir una solicitud de emergencia de los oficiales o funcionarios ucranianos para habilitar las conexiones de Starlink hacia Sebastopol en la península de Crimea ocupada por Rusia, pero que es una península ucraniana. O sea, Elon Musk ya confesó que decidió él impedir un ataque ucraniano. Con base en su valoración de las afirmaciones de un oficial ruso, con los vastos conocimientos de política internacional que tiene Elon Musk y que son cero. Son como los que tiene usted o yo, o menos. Bueno. Escribió Elon Musk: el intento evidente era hundir a la mayor parte de la flota rusa anclada. Sí, es buena idea. Si hubiera aceptado la solicitud, SpaceX habría sido cómplice abierto de un acto de guerra enorme y la escalación del conflicto. ¿Y a ti qué? Tú estás prestando un servicio. Las decisiones, tú no eres cómplice por vender las ruedas de los vehículos que se utilizan para la guerra. Si les niegas el servicio de Starlink, atrévete. Lo que ha hecho es tomar decisiones que corresponderían a sociedades amplias y a grupos de personas que al menos tengan información con base en el solo hecho de que es el propietario de algo. Y eso a mí me parece enormemente peligroso. Sin contar con que Elon Musk no ha sido claro en su posición entre Rusia y Ucrania desde 2022. Uno de los asesores principales de Zelensky, Mikhailo Podolyak, dijo que la interferencia del señor Musk había permitido que la flota naval rusa siguiera lanzando misiles de crucero contra ciudades ucranianas, sin contar con que esa flota ha estado haciendo el bloqueo para la exportación de grano de Ucrania hacia el resto del mundo por la vía del Mar Negro, utilizando el hambre como arma de guerra, el hambre de países que no están involucrados en la guerra, que recibirían o comprarían el grano ucraniano, y Putin está utilizando el hambre de esos países y la necesidad de esos países de grano como un arma de guerra, lo cual es un crimen de guerra, exactamente de la misma manera en que Nayib Bukele lo está haciendo en El Salvador. Y dijo Podolyak que hay civiles y niños que están muriendo y es el precio de un cóctel de ignorancia y un ego enorme. No hay forma de decirlo mejor. La ignorancia y el ego enorme de Elon Musk.